Muy buenas, me llamo Lau, bienvenidos a mi canal. Hoy tenemos una bestia, 7 Artisan 50mm f/0.95. Al recibir este objetivo he puesto una historia en mi Instagram preguntando a vosotros qué dudas tenéis, si te interesa algo sobre este objetivo, pues muy bien, me habéis respondido mucha gente, muchas gracias, y hoy vamos a resolver estas dudas. Y también muchas gracias a 7 Artisan me ha dejado ese objetivo tan interesante. Sin embargo, ellos nunca me han dejado un guión o algo que tengo que decir. Este vídeo está totalmente basado en mi experiencia y mis impresiones sobre este objetivo. Pues muy bien, vamos a empezar desde su aspecto físico. La primera cosa que notamos es la belleza de este objetivo. Está muy bonito, muy bien diseñado y tiene un cuerpo metal. Pesan 416 gramos, es un objetivo que es bastante pesado para ser un objetivo de APS-C. La cosa importante que tienes que saber que es arriba está la abertura de diafragma, podéis ver que aquí está el 0.96, aquí. Abajo es la distancia focal. Esto sí que es un problema para acostumbrarme porque normalmente la de abajo es la abertura de diafragma y la distancia focal está delante. Y vamos a mirar parte delantera de este objetivo. Podéis ver que, voy a quitar esto. Podéis ver que este objetivo tiene un elemento de lente muy grande. Es súper bonito. Mira, voy a cerrar la abertura y voy a abrir la abertura. Pues hablando de abertura, aquí tienen 13 elementos por dentro. En teoría van a ser muy bonitos para desenfoque del fondo. Y ahora vamos a mirar la parte trasera. Podemos ver que está en color negro. Realmente no sirven para muchas cosas, pero simplemente es cool, es bonito. $50mm para Sony APS-C es un 75mm en full frame y tiene un f/0.95 de apertura de diafragma. Pues obviamente la pregunta más preguntada es ¿qué tal su desenfoque del fondo? Pues aquí os puedo decir que es bastante bien y con mucha personalidad. Desde esta fotografía podemos ver que el fondo está bien desenfocado y podemos ver una separación entre la personaje y el fondo muy claro. Es un look único para los objetivos de APS-C y en la situación nocturna podemos ver que estas bolitas del bokeh están muy bonitos también, aunque en mi gusto podría ser un poquito más suave, pero podemos desenfocarlo en la edición un poquito más y ya está. ¿Y qué tal es su nitidez? En f/0.95 me parece que está un poquito suave, pero después de editar me parece que el enfoque está bien, no he visto muchos problemas, y después sí que me parece falta un poquito de contraste, pero es lo más fácil de arreglar, puedes editarlo en tu móvil, no pasa nada. Tiene miles de soluciones y no creo que te debería preocupar por esto. Y después, ¿qué tal su nitidez por los 4 bordes? Pues es un objetivo que es muy barato, tiene f/95 y si compras este objetivo no creo que te interesa las nitidez de los bordes. Me parece que es una pregunta que no tiene mucho sentido, así que vamos por el siguiente. Ahora vamos a hablar de los colores. En situación real me parece que es bonito, no hay mucha diferencia entre otras marcas que he usado, pero con esto tenemos aberración cromática y colores lilas. Es un problema común que tienen para estos objetivos de ultra gran angular.
Si haces fotos no pasa nada, en Lightroom quitamos con un clic, pero si estás grabando el vídeo tienes que cerrar la apertura de diafragma para conseguir, bueno, para quitar estas colores lilas muy raras. Y otra cosa que me ha preguntado de mucha gente es, ¿este objetivo es fácil de utilizar? Pues mi respuesta es sí. Entiendo tu punto porque es un f0.95 que es una distancia focal muy pequeñito. En teoría van a ser difícil de enfocar, pero tenemos suerte que este objetivo tiene un anillo de enfoque que gira bastante y esto nos puede producir una distancia de enfoque más preciso. Y otra cosa que es el anillo de apertura está muy smooth, muy suave, no tiene clics, entonces cuando haces fotografía tiene riesgo de tocar sin saber. Pero si grabas vídeo, pues eso no es un problema, eso es un plus para ti. Comparando con el Sigma 56 f1.4, ¿qué tal este objetivo? Pues todavía no he tenido tiempo de hacer una comparación justo entre estos dos objetivos, pero os puedo decir aquí ahora mismo que estos dos objetivos han diseñado por distintos tipos de persona. Sigma 56 mm está buscando ópticamente perfecta, es para algo más profesional, y este objetivo pues está buscando algo más artístico. El precio oficial de este objetivo es $236. Claro, depende de dónde estés, dónde vives, el precio puede variar, es ya cada uno tiene sus distintos, pero más o menos es este precio. Y para mí es un precio bastante bien y justo para este objetivo. Me encanta el diseño de este objetivo y sobre todo lo que me gustó es el f0.95, la abertura tan grande. Me parece que es muy interesante y puedo conseguir unas imágenes muy únicas utilizando este objetivo. Sí que tienen sus problemas, sobre todo lo más grande es un objetivo de manual. Tienes que enfocar manualmente. Eso ya puede molestar varias personas, pero si no te importa enfocar manualmente, creo que es una buena compra. Y cuando tienes los enfoques clavados, estoy seguro que vas a estar muy contento, muy satisfecho y sobre todo vas a conseguir unas imágenes muy únicas. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo de hoy. Me llamo Lau y nos vemos a la próxima.